Hacemos. Guíale con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Good morning. Oye, ese PDF también lo tenemos en English, ¿no? Ok. Pues nada, no sé cómo lo veis vosotros, pero cuando yo pienso en ello, la verdad es que me parece que ser cristiano es la cosa más buena, más natural, más sensata del mundo. Y sin embargo, quizás cada vez más, miro a mi alrededor y aquello que a mí me parece de lo más sensato desde una perspectiva cristiana, parece que se pinta como ridículo. Aquello que me parece noble se tacha de estrecho. Aquello que considero bueno para la sociedad se califica de intolerante. ¿Cómo debo vivir como cristiano en una sociedad que quizás me malentiende, me ridiculiza y hasta a veces me pone pegas para ser cristiano? La epístola que estudiaremos en esta serie tiene respuestas importantes y yo creo interesantes a preguntas como esta. Y el motivo principal que tiene respuestas de esta clase a estas preguntas es que fue escrita por alguien que vivía en circunstancias similares y peores. Y fue escrita a personas que vivían en circunstancias similares y peores. Se ha dicho que la carta de Pedro tiene una relevancia universal por su presentación de cómo el Evangelio de Jesucristo es el principio fundamental por el que se vive la vida cristiana en medio de una sociedad que no cree. Es más, para Pedro y para las personas a quien dirigió su carta, su identidad como cristianos era no solo su fuente más grande de gozo, sino irónicamente también la razón por la que sufrían dolor en pruebas de diferente índole. De hecho, la comentarista Karen Jobes hace la siguiente reflexión que me parece sumamente intrigante. Dice: donde quiera que los cristianos auténticos sean una minoría, el mensaje de Primera de Pedro cobra renovada relevancia. Pero esta relevancia parte de una perspectiva particular que yo creo iremos viendo a lo largo de todas estas semanas que pasemos en Primera de Pedro. Y esta perspectiva tiene que ver con nuestra identidad como creyentes. El estudioso Scott McKnight lo expresa de esta manera. Dice: Pedro pretende que sus lectores entiendan quiénes son ante Dios para que puedan ser quienes son en la sociedad. Lo repito. Pedro pretende que sus lectores entiendan quiénes son ante Dios para que puedan ser quienes son en la sociedad. Para comenzar, vamos a los primeros versículos de la carta y profundizaremos un poco con unas preguntas bastante básicas. ¿Quién, en primer lugar, escribió esta carta? En segundo lugar, ¿a quién fue dirigida la carta? Y en tercer lugar, ¿por qué se escribió la carta?
Así que, ¿quién escribe esta epístola de Primera de Pedro? Ahí puede parecer una pregunta sumamente extraña que comience de esta manera, porque a fin de cuentas llevo los últimos minutos hablando de Pedro y de su primera epístola. Es más, el primer versículo nos lo dice tan claro que todos lo entenderéis directamente, incluso si lo leo en el griego original. Petros, apóstolos Jesús Christou. A ver, ¿para cuántos fue eso tus primeras 4 palabras en griego? Pedro, apóstol de Jesucristo. Lo dice muy clarito. Aquí no hay explicaciones ni defensas de su derecho de ser apóstol, como tantas veces hay, por ejemplo, en los escritos de Pablo. Todo el mundo sabía que Pedro era uno de los 12 desde el principio. Y tenemos evidencias muy tempranas que la Iglesia reconocía plenamente que esta carta era de él. Y a efectos de poner a Jesús como ejemplo y modelo para la vida cristiana en un contexto hostil, lo puede hacer desde una perspectiva realmente privilegiada. Por un lado, al haber pertenecido incluso a ese círculo íntimo de 3 discípulos de Jesús. Y por otro lado, como dice en el capítulo 5, versículo 1, haber sido testigo de los padecimientos de Cristo. Sin embargo, ha habido muchos estudiosos durante los últimos siglos que han dudado si Pedro realmente escribió la epístola, por más que lleve su nombre. Y de hecho, yo creo que en el contexto de una carta que habla de un mundo hostil al Evangelio, tenemos también que entender que hay todo un gremio académico que tiene interés en especial en echar por tierra, si puede, nuestra confianza en los documentos básicos de nuestra fe. Es parte de la presión a la que nos enfrentamos. Y tú puedes ir a cualquier biblioteca, biblioteca también, pero a cualquier librería ahí en Barcelona y encontrar libro tras libro que de alguna manera u otra cuestione la fe. Pero generalmente no venden los libros que desmienten todos aquellos libros. Vivimos en una cultura hostil al Evangelio porque es una cultura que huye de Dios. Y en el caso de Primera de Pedro, algunos dicen, por ejemplo, que el griego de la carta es demasiado bueno para que lo haya escrito un judío con poca formación, como era aquel pescador de Galilea. Aunque siempre es posible que Pedro dominara el griego mejor de lo que supondríamos. A fin de cuentas, se crió en lo que se conocía como Galilea de los Gentiles, una zona multiétnica. Es más, tras su salida de Jerusalén, probablemente pasara mucho tiempo en zonas gentiles. Y a modo de ejemplo, si me lo permite, podemos pensar en Katy, que si la conoces hace 30 años casi no puede hablar castellano. Pero hoy en día, si hablas con ellas, comprenderás instantáneamente que tiene un nivelazo. Es verdad, sí que le quedan algunos flecos de quien lo habla como un segundo idioma. Pero lo mismo parece ser el caso con la primera epístola de Pedro. El griego es muy bueno, pero con flecos de alguien que lo habla como segundo idioma. Dicen también, por ahí, que suena demasiado a las cartas de Pablo, que si fuera escrito por Pedro tendría un aire diferente. Aunque es posible que las similitudes también pueden darse debido en gran medida a la común tradición cristiana que ambos apóstoles comparten. Y por contrapartida, algunas de las alusiones propias de Primera de Pedro se corresponden a situaciones particulares
que los evangelios señalan como la presencia especial de Pedro. Interesante. Pero al mencionar estas dudas, a modo de ejemplo, debemos tener siempre presente que desde la Ilustración se ha puesto de moda echar dudas sobre la fiabilidad de la Biblia. Y no es que en ocasiones los escépticos no tengan buenas preguntas. Muchas veces nos han exigido indagar con mayor profundidad a los que somos más conservadores, y eso no es necesariamente malo. Pero casi siempre se acaban exagerando esas dudas porque parten de un presupuesto axiomático de incredulidad. Y aquí, entre muchas otras cosas que se pueden decir, una de las respuestas más naturales en cuanto a lo que estamos hablando de Primera de Pedro la encontramos en el capítulo 5, versículo 12. Porque una de las posibilidades la leemos en este versículo. Dice, por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, os escribo brevemente. Otra posible traducción de esta frase es más bien mediante o a través de o por medio de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. Es decir, es posible que Silvano fuera más que el mero cartero que llevó la carta de Pedro a Asia Menor, sino el mismo escriba, o digamos el secretario erudito, que redactó y dio forma final a la carta. Y si esa suposición es correcta, entonces Pedro sería el autor y firmante de la carta y del texto, pero como se hacía a menudo en el mundo antiguo, y hasta se hace al día de hoy, contó con la ayuda, en mayor o menor grado, de otro creyente con una considerable nivel y habilidad literaria. Y esto, por supuesto, respondería a las dudas más importantes sobre la autodesignación de Primera de Pedro como epístola de Pedro. ¿Por qué? Porque este Silvano, con casi toda seguridad, era el mismo Silas que encontramos como compañero de Pablo a lo largo del libro de los Hechos. Silvano siendo la forma latina de su nombre, y por lo tanto puede que el nivel de griego de la carta aumentara muchísimo con su ayuda. Por otra parte, puede que cualquier parecido en el estilo entre Primera de Pedro y Pablo fueran lógicos si parte de la forma final de la epístola tiene que ver con alguien que fue colega del apóstol a los gentiles por tanto tiempo como lo fue Silas. Ahora, ¿por qué mencionar estas cosas? Pues en parte me parece porque temas de este tipo corresponden en una introducción a una serie de cierta envergadura. Pero también creo que es necesario entender que aunque haya gente que pone en tela de juicio la fiabilidad de nuestra Biblia, también existen respuestas buenas a esos ataques. Y viene a cuento comentarlo en un contexto de una carta que se dirige a creyentes que viven en un entorno hostil, porque los ataques no solo son cuando te roban o te pegan o te exilian. También son ataques cuando menosprecian tu fe o les dicen a tus hijos que lo que creen sus padres son fábulas que no tienen fundamentos sólidos cuando sí los tienen. Y hay toda una idea generalizada en nuestra cultura de que la Biblia no es de fiar, cuando la mayoría, yo creo, ni siquiera ha investigado el asunto. Pero pasemos ahora a nuestra segunda pregunta. Porque si hemos profundizado un poco en cuanto al autor de la carta, también podemos hacerlo en cuanto a los receptores de ella. ¿A quiénes se escribe
esta epístola? Pues primero, lo más fácil. El versículo 1 nos dice dónde viven. Son residentes en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esta era una área muy grande de Asia Menor, principalmente debajo del Mar Negro, en lo que ahora es Turquía. Y quizás la mayoría lo sabéis, pero una de las actividades que más ocupa a Katy y a mí es la traducción y edición de una serie de comentarios sobre el Nuevo Testamento, proyecto que también contamos con la participación de Ángel. Pues en estos últimos meses hemos estado trabajando muy fuerte sobre el libro de los Hechos. Y ha sido muy edificante poder pensar tanto sobre la expansión de la iglesia primitiva. Y en este contexto hay algo que me viene a la mente con referencia a algunas de las zonas que Pedro aquí menciona. En particular, si os acordáis de Hechos capítulo 16, de la visión en sueño que Pablo tuvo para pasar a Macedonia y predicar el Evangelio en Grecia, ¿os acordáis de ese episodio? Pues probablemente fuera en torno al año 49 después de Cristo. Pero también sabréis que justo antes de esa visión de pasarse a Macedonia, el Espíritu le impide predicar el Evangelio en dos lugares específicos, en Asia y en Bitinia, dos de los lugares que aparecen en esta carta. Y siempre que leía ese pasaje en Hechos, en cierto modo me entristecía. Pues la verdad, estaba contento por los de Macedonia, pero yo pensaba, bueno, ¿y los pobres de Bitinia? ¿Los pobres de Asia? No pudo, y me hacía un poco triste que Pablo no pudiera ir a predicar ahí en ese momento. Pero aquí en esta carta de Pedro, escrito apenas 10, 15 años más tarde, los destinatarios incluyen congregaciones precisamente en esos lugares, además de otros lugares. Y a mí eso me reconforta un montón. Pablo no pudo llegar a todas partes, ni tampoco pudo llegar Pedro a todas partes, ni los 12 apóstoles juntos. Pero Dios no se ve limitado ni a Pablo, ni a Pedro, ni a los 12, ni a nadie en particular. Él sabe hacer llegar su evangelio a la gente. Y muchas de las iglesias que se fundaron por todo el mundo antiguo y a lo largo de la historia y en la actualidad han sido obra de Dios por medio de millares y millares de creyentes anónimos. Y esto me lleva a dos reflexiones. Primera, por un lado, que cada uno de nosotros seamos fieles en nuestra parcela que Dios nos ha encomendado, en tu barrio, en tu trabajo, en tu escuela, con tu familia, porque allí no están ni Pedro ni Pablo, estás tú. Y segunda, por otro lado, también confiemos en un Dios que sabe difundir su evangelio, porque Él es el primer interesado en que la gente se salve y es soberano en la gestión de sus circunstancias. Vamos, a veces incluso sorprende, ¿no es verdad? Nosotros conocemos a una chica que llegó a la fe por una referencia bíblica que se había puesto en la parte inferior de su Coca-Cola en una hamburguesería en California. Pero claro, esto también nos devuelve a la primera reflexión. Es que el dueño de aquella hamburguesería fue fiel con su parcela. Entonces, si lo fácil de los destinatarios es saber dónde vivían, pasemos a algo más difícil. ¿Qué significa Pedro al decir que estos creyentes son expatriados de la dispersión? El autor aquí emplea una frase que se usaba con frecuencia para los judíos
que vivían fuera de Palestina. Estos se conocían como expatriados de la dispersión. Y el autor aquí emplea una frase que se usaba con frecuencia para estos judíos que vivían fuera de Palestina. Y en el primer siglo vivían más o menos 1 millón de judíos en Palestina, pero 2 a 4 millones de judíos fuera de Palestina. Estos, como decía, se conocían como expatriados de la dispersión. Y sin embargo, la mayoría de los estudiosos del Nuevo Testamento creen que Pedro no tiene a judíos convertidos a Cristo en mente, mayoritariamente, cuando escribe su carta. Más bien aquí aplica la terminología del antiguo pueblo de Dios, los israelitas, al refundado nuevo pueblo de Dios, la Iglesia. Compuesta en Asia Menor, principalmente por gentiles. ¿Y en qué se basa esta conclusión? Pues sabemos del libro de los Hechos que por esta zona más gentiles que judíos se iban convirtiendo ante la predicación de la palabra. Pero dentro del la misma carta de Primera de Pedro tenemos evidencias como las que encontramos, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 14. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais cuando estando en vuestra ignorancia. La nota de mi Biblia de estudio, yo creo acierta, cuando dice, se refiere a los paganos que antes no conocían al verdadero Dios ni a la ley revelada al pueblo de Israel. O por ejemplo, capítulo 1, versículo 18, dice, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Esto también sería un poco fuerte si se tuviera en mente personas cuyas vidas habían sido guiadas por las pautas del Antiguo Testamento. O pensemos en el capítulo 4, versículos 3 al 4, dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, placeres, borracherías, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disilusión y os ultrajan. Obviamente esto no es una descripción de los judíos de la dispersión que eran celosos por la ley, sino de gentiles que vivían como gentiles antes de conocer el Evangelio. Y una más, capítulo 2, versículos 9 al 10. Escribe Pedro, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es notable porque es exactamente la manera que Dios antiguamente se refería al pueblo de Israel. Pero mira cómo sigue el versículo 10. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Se trata de que, sin ser judíos, al incorporarse a la iglesia, estos gentiles ahora forman parte del auténtico pueblo de Dios. Y esta es una conclusión importante porque por más que vivían en Asia Menor, por más que sean gentiles, Pedro les llama pueblo de Dios y les aplica los títulos correspondientes. Entonces, ¿por qué les llama expatriados de la dispersión si no eran judíos expatriados? Pues porque, como comenta el estudioso Davids, dice, la iglesia consiste de comunidades de gente viviendo fuera de su tierra nativa, que ni es Jerusalén ni Palestina, sino la ciudad celestial. Esta gente debe su lealtad a esa ciudad, del cual esperan recibir a su rey. Y como ahora
la iglesia es el pueblo de Dios, Pedro puede aplicar los títulos del antiguo pueblo de Dios al nuevo pueblo de Dios. Estos gentiles de la carta, como nosotros, también formamos parte de esa nación escogida. Estos creyentes, como nosotros también, somos expatriados en territorio ajeno. Estos residentes de Asia Menor, como nosotros, residentes de Europa, tenemos ciudadanía en otro sitio. ¿Y cómo llegaron a tener esa ciudadanía? Veamos otra vez el versículo 2 del capítulo 1. Dice, fueron escogidos, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, y han sido justificados por el Espíritu, y el resultado de esto fue obediencia a Jesús y el ser rociado por su sangre. Y también es interesante notar que Pedro describe la identidad de estos creyentes en términos, ¿os habéis fijado? En términos trinitarios. El Padre, el Espíritu Santo y el Hijo se ven aquí en el versículo 2. Dios, y Dios en tres personas, ha obrado a su favor para darles ciudadanía en su pueblo escogido. Ellos no han hecho nada. No son merecedores de esa ciudadanía, lo han recibido por la decisión previa del Padre. Pero nos queda un asunto más en plan introductorio de la epístola. ¿Por qué? ¿Por qué se escribe esta carta? ¿Qué le motivó a Pedro a escribir a estos ciudadanos del cielo que vivían en territorio ajeno? Pues en la introducción ya hicimos mención rápida del propósito de la epístola, pero profundicemos un poquito y me gustaría rápidamente tocar solo 3 pasajes representativos en la epístola. Y mientras leemos estos pasajes, quiero que observemos las dificultades que sufren y la manera en que Pedro les anima a vivir frente a estas dificultades. Pedro escribe esta epístola para que en medio del sufrimiento, primero, mantengamos una esperanza viva. Capítulo 1, versículos 5 al 7. Que sois protegidos, escribe, por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que oro que perece, aunque probada por fuego, sea hallada que resulta en alabanza y gloria en honor en la revelación de Jesucristo. Sufrimos, sí, es la pura verdad. Pero a la vista de la eternidad, ese sufrimiento es breve, tiene, como decía Marcos antes, fecha de caducidad. Nuestra salvación, también dice, está protegida en medio de ese sufrimiento. Y el sufrimiento incluso tiene valor purificador, genera una calidad de fe superior. Y todo esto da gloria a Dios. No nos debería animar esto. Poder ver más allá del velo del dolor, saber que tiene fecha límite, que somos purificados por ellos, que somos protegidos en medio de ello, que redunda para la gloria de Dios. Pues todo eso pone el sufrimiento en otro plano y nos proporciona esperanza. En segundo lugar, Pedro escribe para que en medio del sufrimiento demos un testimonio de calidad. Capítulo 3, versículos 14 al 17, escribe: Pero aun si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Y no os adrementéis por temor a ellos, ni os turbéis.
sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón por la esperanza que hay en vosotros. Pero hacedlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si es así la voluntad de Dios, que por hacer el mal. En medio de la incomprensión de nuestra sociedad, en medio del sufrimiento, si es que sufrimos por causa justa, podemos hablar de Cristo de una manera que es respaldada por nuestras acciones. Podemos dar un testimonio de calidad que, fijaros, es tanto de palabras como de acciones. Y en tercer lugar, señalar, entre otras cosas, que Pedro escribe para que en medio del sufrimiento experimentemos bendición singular. Capítulo 4, versículos 12 al 16. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros glorificado. Y que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida o ladrón o malhechor o por entrometido. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Y quizás parece extraño decirlo, pero a veces cuando la presión es más aguda, cuando el rechazo es más fuerte, más se siente la presencia de Dios hasta el punto de poder regocijarnos. ¿Os acordáis de la reacción de los apóstoles la primera vez que fueron azotados después de ser echados en la cárcel por proclamar el nombre de Jesús? Hechos 5:41 dice, salen, cito, regocijándose que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Vamos, contentísimos salieron. ¿Y os acordáis de la reacción de Pablo y Silas después de que les azoten severamente y les pongan en grilletes en la celda de máxima seguridad en la cárcel de Filipos? Hechos 16:25. Los encontramos cantando himnos a Dios a eso de la medianoche. Pedro escribe esta carta porque los creyentes en las iglesias de Asia Menor sufrían por ser creyentes. Y cada vez este sufrimiento era más agudo hasta llegar, como decía Marcos antes, al grado de la persecución. Y Pedro les escribe para ayudarles a saber cómo afrontar este sufrimiento por el nombre de Cristo de una manera digna de los que llevan el nombre de Jesús. Y estos creyentes sufrían porque ya no encajaban del todo en la sociedad. Tenían lealtades a otro reino y a otro rey. Como escribe otro estudioso, su problema básico era el vivir para Dios en una sociedad ignorante del Dios verdadero. Por ser cristianos son malentendidos y sujetos a tratamiento cruel. El propósito pastoral, por tanto, de Pedro es ayudar a estos primeros creyentes a ver su sufrimiento temporal a la plena luz de la gloria venidera. Y si al desarrollar estos temas, Pedro mantiene delante de sus lectores siempre una cosa
muy importante. Mantiene delante de ellos el ejemplo y la persona de Jesús. Porque el Señor Jesús ciertamente sufrió oprobio y persecución y es nuestro gran ejemplo de cómo responder en tales circunstancias. Capítulo 2, versículos 21 al 23. Porque para esto habéis sido llamados, pues también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien cuando le ultrajaban no respondió ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. ¿Cómo hemos de vivir en una sociedad que a veces no nos entiende y que nos vitupera y nos pone a prueba? Pues en resumen, dice Pedro aquí, seguimos el ejemplo de Jesús. Seguimos sus pisadas. Cuando mi hermano mayor, Tomás, era un crío en el cole, un día se ve que dos hombres andaban caminando junto al campus, cerca de la escuela. Y en la distancia, quizás al otro lado del campo de fútbol, vieron a mi hermano. Y el primer hombre le dice al segundo, le dice, ese niño ahí, ese es hijo de Jaime Halley. Y el otro le respondió, se ve, pues está tan lejos que no podemos ver su cara, ¿cómo lo sabes? Ah, respondió el primero, es fácil reconocerlo. Es que camina exactamente como su padre. ¿Cómo vivir en un mundo hostil? Pues la respuesta más básica que tiene Pedro en su carta es esta. Seguimos el ejemplo de Cristo. Somos llamados a vivir como hijos de Dios para que la gente en nuestro entorno puedan decir, aquel anda exactamente como su Padre Celestial. Pero decir esto también resalta algo importante. Es que esta clase de comportamiento, en primera instancia y en lo más fundamental, no es cuestión de esfuerzo, sino cuestión de identidad. Mi hermano Tomás no caminaba como mi padre por esfuerzo premeditado. Caminaba en virtud de quién era. Es que si eres algo, te comportas de cierta manera por naturaleza. A lo largo de los últimos 10 años, Katy y yo hemos tenido el privilegio de ver un ejemplo muy bonito de esta realidad. Hace unos 10 años conocimos una mujer para quien la vida no ha sido nada fácil. Ha sufrido en lo físico, en lo matrimonial y en lo familiar, y diríamos que este sufrimiento quedó registrada en su rostro y en las cosas de las que hablaba. Pero comenzó a leer las Escrituras y pasados varios años se entregó por completo a Cristo como único Salvador. Y desde aquel momento la verdad es que Katy y yo no dejamos de comentarnos los unos a los otros la diferencia que vemos en ella. En lugar de un ceño fruncido, una sonrisa. En lugar de palabras ásperas, perdón. Su vida sigue siendo dura. Los problemas físicos y familiares perduran. Incluso ahora hay nuevas presiones. Sus familiares a veces no la entienden, no entienden su fe. Pero la diferencia de perspectiva y contentamiento es palpable.
¿Qué ha provocado el cambio? Esfuerzo propio, el ignorar la realidad. No, para nosotros el motivo del cambio es bastante evidente. Es su identidad. Ahora la vida del Cristo resucitado está en ella. Ahora es lo que el apóstol Pablo califica como una nueva criatura. Porque según lo que dice Pedro en el primer capítulo de su epístola, ha sido elegida según el previo conocimiento de Dios Padre. Ha experimentado la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo. Ha nacido de nuevo a una nueva esperanza, una esperanza viva. Y ahora es una persona que por la misma promesa de Dios tiene una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita, reservada en el cielo. Su salvación está protegida por el poder de Dios y ahora puede regocijarse grandemente, aunque por ahora tenga que sufrir diversas pruebas, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probada por fuego, sea hallada que resulta en alabanza y gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Y todo esto lo tiene por su identidad, por su condición de hija de Dios en Cristo Jesús. ¿Es esa tu realidad en esta mañana? Si es así, ¿se nota? Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana que podemos abrir nuestra Biblia y tener una palabra de ti que nos reconforta en dificultad, al igual que esta carta habría reconfortado a los creyentes que primeramente lo recibieron. Señor, queremos pedir que seamos la clase de creyente cuya identidad en Cristo Jesús se pueda ver. Señor, que cuando nos pidan razón por la esperanza que hay en nosotros, seamos capaces de decir, es que tengo vida de Dios dentro de mí y no es otra cosa. Señor, ayúdanos en esta semana a vivir de manera consecuente con quienes somos en una sociedad que muchas veces no nos entiende. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jonathan. Pues que la fiabilidad y la solidez del Evangelio y de la palabra, que el propósito de las pruebas, saber que las pruebas tienen un propósito mayor, que la esperanza de algo mejor y el ejemplo de Jesús y su presencia con nosotros cada día fortalezcan nuestra fe y la hagan crecer en medio de las dificultades. Os invito a poneros en pie y responder con la siguiente canción. Hi ha força en la tristesa, hi ha bellesa al nostre plor. Enmig del dolor ens visites, dissipant la por amb l'amor. Tu treballes a l'espera, ens estàs santificant. Quan
quan sembla que tot falla. Ens ensenyes a confiar. El teu pla continua, no ens has abandonat. Ets present en la tempesta i en el foc. Ets fidel per sempre, perfecte en amor. Ets el nostre sobirà. Ets saviesa inabastable, qui comprèn els teus camins. Des de dalt del cel governes, però la gràcia arriba aquí. Aixeques qui s'humilia, bondadós i compassiu. Ets amb mi i em protegeixes, i el que has promès ho compliràs. El teu pla continua, no ens has abandonat. Ets present en la tempesta i en el foc. Ets fidel per sempre, perfecte en amor. Ets el nostre sobirà. Tot allò que l'enemic intenta, ho giràs a favor meu, ho giràs a favor meu i et glorifiques. Ets fidel a la vall de tenebres i estàs a favor meu, estàs a favor meu i et glorifiques. Tot allò que l'enemic intenta, ho giràs a favor meu, ho giràs a favor meu i et glorifiques. Ets fidel a la vall de tenebres i estàs a favor meu, estàs a favor meu i et glorifiques. El teu pla continua, no ens has abandonat. Ets present en la tempesta i en el foc. Ets fidel per sempre, perfecte en amor. Ets el nostre sobirà. Ets fidel per sempre, perfecte en amor. Ets el nostre sobirà. Podéis tomar asiento. Nos queda un último elemento de adoración